Con todo, mi deseo es comer al Señor totalmente. Cuanto más recibimos de Él, más grande parece volverse. Él es tan delicioso que una vez que lo pruebas ya no puedes olvidarte de Él y quieres más. Cuanto más gustamos de Él, más aumenta nuestro apetito. Y cuanto más apetito tenemos, más delicioso se pone Él. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el mensaje anterior, hablamos acerca del sellar que el Espíritu efectúa en nosotros. En el mensaje de hoy, hablaremos acerca de las arras de nuestra herencia. En los tiempos antiguos, cuando una persona adquiría un lote de terreno, se le entregaba al vendedor una cuota inicial. Este, a su vez, le entregaba un poco de la tierra del mismo lote, lo cual constituía las arras o garantía del negocio que habían hecho. El apóstol Pablo usa esta costumbre antigua para mostrarnos una de las funciones o aspectos del Espíritu Santo en la economía de Dios. En Efesios 1, versículos del 13 al 14, dice: «Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria». Así que las arras de nuestra herencia constituyen otro aspecto de la bendición que recibimos de parte de Dios. Y es por ello que el estudio vida de esta ocasión lleva por título Las arras de nuestra herencia. Y hoy nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios. Saludos, Guido. Gracias. Me alegro de poder regresar para hablar acerca de las arras de nuestra herencia. Guido, pienso que muchos de los que nos escuchan se sorprenderán al ver lo práctico que es el mensaje de hoy. Muchos conocemos el significado de las palabras sellar y arras, pero creo que pocos han visto el aspecto práctico de las mismas. Esta perspectiva nos llena de mucha frescura, ¿no le parece? Cierto, así es. No existe ningún conflicto entre la verdad objetiva y nuestra experiencia. De hecho, la experiencia debe corresponder con la verdad revelada en la palabra. Una vez que logramos ver el aspecto práctico de la revelación, eso nos anima mucho a todos. Tengo que admitir que cuando escuché por primera vez acerca de aplicar subjetivamente a mi experiencia la verdad objetiva, no estuve muy dispuesto. Sin embargo, por la misericordia del Señor, en todos estos años he podido reconsiderar mi posición y he abierto mi ser a lo que el Espíritu está llevando a cabo. El Espíritu se está dando a nosotros como las arras de nuestra herencia, la cual es Dios mismo en su Trinidad divina, como nuestra herencia. Esto me ha gustado mucho. Y a mí también. Por ello, quisiera leer de nuevo Efesios 1, 13 y 14. Dice así: «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria». Guido, quisiera pedirle que nos dé entonces un breve recuento de lo que hablamos en el mensaje anterior para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo. Según la gramática de los versículos 13 y 14, tanto el sellar como las arras van juntos. El sellar que el Espíritu efectúa se relaciona con la imagen que Él imprime en nuestro ser. Esto indica, por un lado, que pertenecemos a Dios, pero por el otro lado, que la imagen de Cristo está siendo impresa subjetivamente en nosotros, a fin de que lleguemos a ser su expresión gloriosa. La Biblia dice que fuimos sellados, lo cual indica un hecho cumplido. Pero más adelante también dice hasta la redención de la posesión adquirida, lo cual indica hasta la plena redención.
es decir, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Esto nos muestra que el sello es algo instantáneo, mientras que el sellar es algo gradual. De manera práctica, el sellar del Espíritu es una experiencia progresiva en la cual la imagen de Cristo se imprime más y más en nosotros. La meta de Dios en su economía es que los muchos hijos sean conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Muchas gracias, Guido, por ese resumen. Con ello, estamos listos para comenzar el estudio vida con Witness Lee, quien nos hablará acerca de las arras de nuestra herencia. Adelante. In Ephesians 1, verses 13 and 14, En Efesios 1, 13 y 14 you have two things mentioned together, se mencionan juntas dos cosas: the sealing and the pledging. el sello del Espíritu Santo y las arras del Espíritu Santo. In God's En la obra que Dios efectúa en nosotros, se involucran dos tipos de herencias. Efesios 1:11 indica que nosotros fuimos designados como herencia de Dios. Y el versículo 14 nos dice que Dios es nuestra herencia. ¿Ven esto? Hay dos herencias. En la economía de Dios, nosotros somos la herencia de Dios. Y Él es nuestra herencia. Somos una herencia mutua. Así que son dos herencias. La primera es para que nosotros podamos ser la herencia de Dios. Y para eso necesitamos ser sellados. Y nosotros somos la posesión de Dios. Y puesto que Él es nuestro dueño, Él ha puesto su sello sobre nosotros. Este sello es para la herencia de Dios. Y también debido a que Dios es nuestra herencia, nosotros necesitamos las arras del Espíritu como garantía. Nosotros heredamos todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene. Y el Espíritu Santo es las arras, o sea, la garantía de que recibiremos tal herencia. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. La palabra arras quiere decir también anticipo o garantía, lo que garantiza el pago completo cuando se ha dado la prima o el adelanto. Por eso algunos traducen esta palabra como sabor anticipado, como sabor adelantado. Y puesto que somos la herencia de Dios, el Espíritu Santo es un sello sobre nosotros. Debido a que Dios es nuestra herencia, el Espíritu Santo es las arras, el sabor anticipado de esta herencia, y es dado a nosotros. Dios nos da su Espíritu Santo no solo como la garantía de nuestra herencia, que asegura nuestra heredad, sino también como un anticipo, como un presabor de lo que heredaremos de Él. Según hemos visto, tanto el sello como las arras tienen algo en común, y es que por un lado somos la herencia de Dios, pero por el otro, Dios es nuestra herencia. Entonces, Guido, ¿podría comentar acerca de estos dos aspectos de la herencia? Este es un asunto maravilloso que implica de manera profunda una vida en la que Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él recíprocamente. En Cristo nosotros somos la herencia de Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios hereda? Dios hereda aquello que hay de sí mismo en nosotros. Nosotros no somos dignos de ser la herencia de nadie, pero en Cristo y mediante el proceso de la economía de Dios, llegamos a ser algo precioso a los ojos de Dios, al punto de que Él nos heredará para su disfrute y su satisfacción. El sello del Espíritu se relaciona con el hecho de que somos la herencia de Dios. En otras palabras, Dios ha puesto su marca en nosotros para indicar que le pertenecemos y que somos su herencia. Existe una reciprocidad en cuanto a esta herencia. Nosotros, por medio de Cristo, heredaremos a Dios, pero necesitamos estar seguros de este hecho. Hay muchos momentos en los cuales nos sentimos desanimados, exhaustos y débiles.
Son momentos en que nuestra fe se desvanece y nuestra esperanza desaparece debido a nuestra fragilidad humana. En tales ocasiones necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu está en nosotros como las arras, como una garantía, como un sabor anticipado de nuestra herencia eterna. Esta herencia es el Dios triuno procesado y consumado. Por lo tanto, el Espíritu nos sella para hacernos la herencia de Dios, y el Espíritu está dentro de nosotros como las arras, a fin de garantizar que Dios en Cristo será nuestra herencia. Como resultado del ministerio del Espíritu, hay una herencia recíproca. Dios nos hereda para su disfrute y nosotros heredamos a Dios para nuestro disfrute. Esto es algo maravilloso. En realidad, esto sí es algo maravilloso. En el siguiente segmento entraremos en la aplicación práctica de lo que se ha hablado. Usted dijo que las arras son un sabor anticipado de nuestra herencia. Esto significa que ahora estamos saboreando un aperitivo de lo que hemos de disfrutar más adelante y por toda la eternidad. Escuchemos de nuevo a Witness Lee. The pledging is a matter of enjoyment. Las arras del Espíritu se nos dan a nosotros para que las disfrutemos. Las madres saben que para alimentar a sus niños es importante que la comida sea sabrosa. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Cuando la comida es deliciosa, ellos con gusto pasan a la mesa y comen. En cambio, si la comida es insípida, resulta difícil que coman. Cuando yo era joven, se me enseñó que las arras del Espíritu Santo se recibían una sola vez y que eso era una experiencia objetiva. Sin embargo, más adelante aprendí que la palabra arras está en gerundio, que uno recibe las arras del Espíritu continuamente. Aprendí esto no tanto por mis estudios, sino por experiencia. Llegué a comprender que las arras del Espíritu Santo se nos infunden de manera continua. Dios comenzó a dársenos en arras desde el día que fuimos salvos, y esto continúa hasta el día de hoy. Por ello, el creyente que está en el Espíritu no tiene ninguna duda de que Dios está en él. Dios se da a nosotros en arras continuamente. Cuando estoy débil, Él se infunde en mí como arras y se convierte en mi aliento. Cuando mis esperanzas decaen, Él se entrega a mí como arras y me infunde ánimo. Cuando parece que mi fe se desvanece, Él se da a mí como arras y de inmediato mi fe revive. Cuando parece que ya no siento, que no tengo amor por los hermanos y hermanas, ¡aleluya! El Espíritu se me imparte como arras y siento dentro de mí más amor por los santos. Y nos añade más y más y más. ¿Qué es esto? Las arras. Las arras nos dan más de Dios. Cuanto más de Dios recibimos, más seguridad tenemos y más apetito sentimos por Él. We have much more enjoyment of God. Mucho más disfrute. Oh, He is so delicious. Él es tan delicioso Once we taste Him, we could never forget Him. que una vez que lo pruebas ya no puedes olvidarte de Él. We like to taste Him more. Queremos más. Cuanto más gustamos de Él, más aumenta nuestro apetito. Oh, He is the top ice cream. Él es la mejor nieve And He is the best heavenly dessert. y Él es el superior postre celestial. Hallelujah. ¡Aleluya! Amén. Guido, la aplicación práctica que Witness Lee hizo respecto a las arras es una descripción íntima y dulce de nuestra comunión con Dios. ¿No le parece? Es importante recordar que el Espíritu es el mismo Dios triuno que llega a nosotros. En otras palabras, podemos aplicar al Dios triuno a nuestra experiencia solo por medio del Espíritu y en el Espíritu. La aplicación de las arras se lleva a cabo de manera práctica en nuestro espíritu humano y regenerado, lo cual produce la dulce sensación de una comunión íntima y personal con Dios.
Este sentimiento que experimentamos no solo nos garantiza que tenemos a Dios como nuestra herencia, sino que además nos da un sabor anticipado de esa herencia. Quisiera recalcar la frase sabor anticipado. Podríamos decir que las arras es algo así como un aperitivo, es decir, no estamos recibiendo la totalidad del sabor, sino solo una pequeña porción, un anticipo que abre nuestro apetito para que disfrutemos más de Dios. Lo que hace el sabor anticipado es abrir nuestro apetito para recibir el sabor completo. A medida que disfrutamos de este anticipo, tenemos la seguridad de que Dios es fiel a su palabra y que heredaremos a Dios como nuestra porción eterna para nuestro disfrute por toda la eternidad. Al final de Efesios 1:14 dice de nuevo, para alabanza de su gloria. Esta es la tercera vez que encontramos esta frase en este capítulo. La primera vez la vimos en el versículo 6, luego aparece de nuevo en el versículo 12 y ahora la encontramos en el versículo 14. Continuemos pues con Witness Lee y el estudio vida de Efesios. In verses 6, 12, and 14. In these three verses. En los versículos 6, 12 y 14 dice la misma expresión, para alabanza de su gloria. El versículo 14 es la tercera vez que se repite esta frase. Y en este caso, como conclusión de esta sección, del 3 al 14, que habla de las bendiciones que Dios nos concede para alabanza de su gloria. Los versículos del 3 al 6 revelan el buen hablar de lo que Dios el Padre se propuso para nosotros, lo cual es que Él nos escogió y nos predestinó para filiación, para la alabanza de la gloria de su nombre. Luego los versículos del 7 al 12 nos revelan cómo Dios el Hijo realizó lo que Dios el Padre se había propuesto, o sea que Él nos redimió y nos hizo herencia de Dios para la alabanza de su gloria. Los versículos del 13 al 14 nos hablan de cómo Dios el Espíritu nos aplica lo que Dios el Hijo realizó. La conclusión de esto es también para la alabanza de la gloria de Dios. En la triple bendición del buen hablar que Dios nos concede, la gloria del Dios triuno también merece una alabanza triple. ¿Por qué hay una alabanza triple? La expresión para alabanza de su gloria se repite 3 veces, porque la Trinidad está relacionada con la bendición de Dios. Por el Padre una vez, debido al Hijo la segunda vez, y debido al Espíritu Santo la tercera vez. Triple alabanza y la gloria del Dios triuno que se merece esta triple alabanza. Las buenas palabras que se dicen acerca de nosotros tienen una perspectiva triple, y la alabanza que se ofrece al Dios triuno también es una alabanza triple. El Dios triuno, la Trinidad divina, merece una alabanza triple. Él no solo merece nuestra alabanza, sino también la alabanza de los ángeles, la alabanza de toda la creación. Un día, todo el universo alabará a Dios por lo que se propuso, por lo que realizó y por lo que aplicó. ¡Qué maravilloso es recibir las buenas palabras con las que Dios nos bendice! Bueno, como ya escuchamos, la frase para alabanza de su gloria aparece 3 veces en Efesios 1, lo cual implica una maravillosa conexión entre los 3 de la deidad. La Trinidad Divina merece una alabanza triple. Por ello, Guido, ¿podría usted comentar algo más al respecto? Aquí no estamos haciendo una interpretación arbitraria y suelta, sino que más bien la frase para alabanza de su gloria nos lleva a reconocer el maravilloso contenido que hay en el capítulo 1 de Efesios. En el pasaje que comprende los versículos del 4 al 14, tenemos 3 secciones.
La primera sección, versículos 3 al 6, habla del propósito del Padre y concluye con la alabanza de su gloria. La segunda sección, versículos del 7 al 12, habla acerca de lo que el Hijo logró y al final se menciona también la alabanza de la gloria de Dios. La tercera sección, versículos 13 y 14, habla acerca de cómo Dios el Espíritu nos aplica lo que Dios el Hijo realizó. Y esta es la conclusión en cuanto a las bendiciones que el Dios triuno nos ha dado, lo cual merece que se le dé al Dios triuno una alabanza triple por lo que se propuso, por lo que logró y por lo que aplicó. La frase para alabanza de su gloria se menciona 3 veces porque Dios es triuno eternamente y en esencia, y además es triuno en su economía y en su operación. Lo que vemos en Efesios 1 es la manera en que este maravilloso Dios triuno se imparte a nosotros, basado en lo que el Padre se propuso, lo que el Hijo realizó y lo que el Espíritu nos aplica. El Dios triuno se imparte en nosotros para hacernos su expresión corporativa. Cuando los ángeles y seres de los nuevos cielos y la nueva tierra vean la gloria de Dios manifestada y expresada a través de nosotros en la Nueva Jerusalén, todo el universo alabará a Dios por lo que se propuso, por lo que realizó y por lo que aplicó. Esto será una alabanza universal para la gloria del Dios triuno, porque la gloria no solo estará en Dios, sino que la gloria de Dios será expresada por medio de nosotros. Lo que empezó en Dios en la eternidad pasada, según el deseo de su corazón, será llevado a cabo en el tiempo por medio de su economía y retornará a Dios como una alabanza consumada para su gloria y su deleite. La gloria sea para Él. Amén. Aleluya. Aleluya por las buenas palabras que el Dios triuno expresó acerca de nosotros. No podemos más que decir, alabado sea el Dios triuno. Bueno, Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos verle muy pronto. Gracias de nuevo por haberme invitado a este maravilloso programa. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera. El hermano Lee en Comer al Señor revela la gran verdad bíblica de que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de Él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. ¿No es esto precioso? En este libro, Comer al Señor, el hermano Lee nos presenta las maneras en que podemos disfrutar al Señor como nuestra vida. Y también presenta que el Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor, especialmente cuando describe a Cristo como la porción para todos los creyentes. Comer al Señor. Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Y de esta manera Cristo llega a ser la rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador,
maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.